Continuamos con nuestra serie Enfermedades del Espíritu, así le hemos llamado. Esas enfermedades, repito, que siempre vienen fruto del pecado y afectan nuestro espíritu y producen conductas y acciones que no agradan a Dios y que no solamente son acciones aisladas, sino que tienen una cantidad de síntomas, como llamamos, de reacciones, y por eso le hemos llamado síndrome. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Pedro. Recuérdese que en la medicina y en la conducta humana siempre le ponen los nombres de las personas que descubren esto. Nosotros le estamos poniendo los nombres de las personas que practicaron esto. Y hoy hablamos acerca del síndrome de Pedro. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene usted que decir con respecto al síndrome de Pedro? Bueno, es aquella persona que dice lo primero que le viene a la mente. Saca de su boca sin pensar lo que va a decir y sin abstenerse a las consecuencias. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándole aparte a Cristo, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, hablando el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Yo me imagino, hermanos, que toda la vida el apóstol Pedro recordó esa escena. Puedo pensar que eso acompañó al apóstol Pedro siempre. Yo no quería que Cristo fuera a la cruz. Yo no entendía todo lo que eso significaba. Y por eso es que uno no puede hablar todo lo que le llega a la mente en un momento dado por algo que alguien dice. Pedro era reconocido en la Biblia como el principal de los 12 apóstoles elegidos por el Señor para su ministerio. Es descrito como alguien con quien Dios le había dicho que le daría las llaves del reino de los cielos. Pero Pedro era muy extrovertido, con mucha disposición y de ser un gran hombre y muy trabajador. Era un pescador, eran personas que podían pasar la noche entera trabajando. Era un hombre muy dedicado. Pero Pedro también era reconocido como alguien que expresaba sus pensamientos de forma precipitada y sin pensar lo que estaba diciendo. Recuérdese que un gran sabio dijo que el necio habla sin pensar y el sabio piensa antes de hablar. Usted y yo tenemos que ser sabios, y Pedro es de los 12 apóstoles el que más se menciona en los evangelios, y no siempre por buenas acciones, sino por expresiones que no eran buenas, expresiones de las que él se arrepintió la vida entera. Recuérdese que él negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Él tenía un actuar, en vez de preguntar, de averiguar, antes de él emitir una opinión, antes de dar una respuesta, él hablaba aún sin pedirle a él ningún tipo de opinión. Y hay muchas personas así. ¿Sabe cómo le llama la palabra de Dios? La palabra de Dios en el libro de Salmos a las personas que son así, deslenguado. Una frase, una palabra que usamos nosotros regularmente. Podemos decir que el que tiene el síndrome de Pedro es una persona imprudente al hablar, que no tiene conciencia sobre el impacto de sus palabras, de sus expresiones verbales, los cuales pueden ocasionar situaciones desde un simple desacuerdo hasta un problema de mayor envergadura. Algo grave, algo difícil, algo que puede afectar y dañar mucho a personas. Por eso tenemos que ser cuidadosos con esto. Imagínense que el libro que vamos a usar aquí de referencia es el libro de Proverbios, que es el libro que nos enseña a vivir la vida sabiamente desde la perspectiva de Dios. Y en el libro de Proverbios, la palabra lengua, labio y boca aparecen más que cualquier otra expresión, como corazón, como espíritu, como cuerpo. Hablando de los órganos del cuerpo, la boca, los labios, la lengua. Eso aparece de una manera constante en el libro de Proverbios y siempre mostrándonos
aspectos negativos. ¿Cuáles son los síntomas que encontramos de un hablar precipitado, como podemos llamar al mal de Pedro? Número 1, da su opinión sin que se la pidan. El Señor Jesucristo estaba hablando acerca de que Él tenía que morir en la cruz del Calvario y Él no le preguntó a ninguno de ellos su opinión, pero Pedro rápidamente le dijo: Señor, que eso no te acontezca. Da su opinión sin que se la pida. En segundo lugar, tiene respuestas precipitadas, muy precipitadas. En el libro de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 33, dice la Biblia que el Señor, advirtiéndole a Pedro lo que iba a pasar cuando él fuera a la cruz, que todos lo iban a abandonar, dice que él rápidamente le dijo: dispuesto estoy para ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. De una manera muy precipitada, y que más adelante, cuando él estuvo allí, cerca de cuando Cristo estaba en la cruz, él negó al Señor 3 veces. Porque las personas precipitadas no pueden mantener los compromisos que han hecho. En tercer lugar, otro síntoma que encontramos en Pedro, y por eso le damos paso por paso para que usted vea que estos síndromes tienen síntomas. El tercero es que sus palabras reflejan un exceso de confianza en sí mismo. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 35, Pedro dijo: aunque me es necesario morir contigo, no te negaré. Y más adelante, repito, 3 veces lo negó. En cuarto lugar, sufre a causa de las expresiones desleales, de esas expresiones que salen sin pensar. En Lucas 22, 62 dice la Biblia que cuando él se dio cuenta que había negado a Cristo 3 veces, lloró amargamente. Esas personas ponen a sufrir a otros y sufren mucho ellos. En quinto lugar, confunden el cuidado con el desprecio. Dice la Biblia en San Juan capítulo 13 que cuando Cristo comenzó a lavarle los pies a todos los discípulos, cuando llegó a Pedro le dijo: a mí tú no me vas a lavar los pies. Y oyó una frase que él nunca puede olvidar: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Oh, mis amados hermanos, eso es contra el Señor. Eso es contra el Señor. Otro aspecto más de estas personas es que no se sujetan a autoridades cuando las autoridades le dan órdenes. Rápidamente le llevan la contraria. En el libro de Hechos, el capítulo número 10, se le apareció una visión de Cristo. Dice, y Cristo le dijo, le puso muchos animales y le dijo: mata y come. Pero él, pendiente a sus creencias, por eso le dijo al Señor que no. 3 veces le dijo al Señor que no. Porque son personas así, que no piensan en sujetarse a las autoridades, sean divinas o no. Yo he encontrado personas que cuando uno le expresa que están equivocados y se lo demuestra con la Biblia, se atreven a decir que no, que la Biblia está equivocada. Así me dijo un hombre en una ocasión. Así con sus labios dijo ese tipo de expresiones. Otro aspecto más, en sexto lugar, es, como dice la Biblia, que confunden la imprudencia con la sinceridad. En el libro de Salmos 140, versículo número 11, note lo que dice la Biblia en este salmo. Dice: el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará el hombre injusto para derribarle. El hombre deslenguado es aquella persona que dice: es que yo soy muy sincera, yo digo la verdad, yo digo lo que siento. Déjeme decirle que la Biblia no dice que una persona que dice todo lo que piensa y siente es una persona sincera, sino búsquelo usted mismo, como se lo acabo de leer en Salmo 140, versículo 11. El Señor le llama deslenguado. Por último, esas personas ofenden con facilidad. Ofenden con facilidad. Repito que Pedro le dijo al Señor: tú no me lavas los pies. Tú no me lo lavas. Y el Señor, molesto, le dijo: si no te lo lavares, no tendrá parte conmigo. Y después
para tratar de arreglar todo, salió con una expresión peor, porque le dijo, no solamente lávame los pies, lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, no, ya el que está limpio y lavado solamente tiene que limpiarse los pies. Mis amados hermanos, Pedro, aunque fue un buen hombre y dedicado a Dios, nos recuerda de que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y expresiones, porque podemos, como Pedro, pasar por muchas situaciones tan tristes y dolorosas para nosotros y para otros. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da el Señor para ayudarnos a nosotros a no tener este síndrome con nosotros? Oiga lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 21 y el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Pedro lloró amargamente cuando él se dio cuenta que negó al Señor. Y mire, hermanos, dice la Biblia, usted guarda su boca, guarda su lengua, usted va a guardar su alma de angustia para usted y para otros. ¿Qué otras recomendaciones nos da el Señor? En el libro de Proverbios la encontramos todo porque es el libro de la vida. Número 1, evite el mucho hablar. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Sea prudente al hablar, sea prudente al hablar. La Biblia dice en el libro de Santiago, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse. A mí me ha tocado estar en muchas reuniones y mientras los demás hablan, yo le oro a Dios y le digo, Señor, concédeme que lo que yo hable, si tengo que hablar, que venga de ti. Y si tengo que hablar algo, sea algo que edifique. Hermanos, para hablar hay que orar, porque en las muchas palabras no falta pecado. Otra recomendación del Señor es evita herir al hablar. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Del capítulo 10 en adelante del libro de Proverbios, habla de esos proverbios que son de contraste. Nos dice el mal que nos va a traer algo, pero nos dice el bien si evitamos ese mal. Por eso dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y más luego dice, más la lengua de los sabios es medicina. En tercer lugar, evite no solamente herir al hablar, pero evite ofender al hablar. Dice Proverbios 15:1, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por eso es que la Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y esa palabra griega significa amargo al hablar. No sea amargo al hablar, no ofenda a las personas, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos. A esos seres queridos le duele más que a cualquier otra persona cuando nosotros le herimos con palabras y le ofendemos. Yo he conocido casos de personas que se han separado y divorciados por palabras hirientes, continuas, que siempre le da. Porque recuérdese que el síndrome no es un acto, una palabra un día, es muchas veces que se utilizan diferentes formas malas y negativas y ofensivas al hablar. Otra recomendación es construye tus respuestas, constrúyelas. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Yo siempre hablando con mi esposa le digo, mi amor, recuérdate de construir tus respuestas. No diga, tú no tienes que decir todo, no tienes que decir mentira, pero no tienes que decir todo, no tienes que decir la historia completa. Tú construye tus respuestas, porque eso te va a ayudar a hablar correctamente, a usar las palabras precisas y va a hacer que las personas entiendan o corrijan su mal. En sexto lugar, elige el momento adecuado para hablar. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Oh, usted tiene que buscar el momento adecuado para hablar. No todo a su marido o a su esposa se le tira cuando llega a la casa, ni a los hijos. Usted tiene que buscar el momento adecuado para hablar. En séptimo lugar, aprenda a guardar secretos.
Las personas tienen que aprender a guardar secretos. Dice la Biblia en Proverbios, trata tu causa con tu compañero y no descubra el secreto de otro. Hay personas que le andan diciendo a los demás los secretos que conocen de otros. Eso no es bueno. Eso no agrada a Dios y eso puede crear problemas. En octavo lugar, aprenda a ser conciso y preciso al hablar. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahórrelas, ahórrelas. Y por último, aprenda a escuchar sin interrumpir. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Mire, escuche, escuche. No interrumpa al que habla, porque eso le va a permitir usted entender el cuadro completo y tener expresiones, respuestas, ayudas, consejos adecuados. A mí me da pena cada vez que leo de Pedro, un buen hombre, un hombre que amaba a Dios, que quería vivir con el Señor, que sirvió dedicadamente al Señor, pero qué pena que es un ejemplo de alguien que fue muy imprudente al hablar, de alguien que no tuvo el cuidado como debe hablar, que fue muy precipitado al hablar. Esa es la palabra clave. Que Dios nos ayude a ser como nuestro Señor Jesucristo. Que dice la Biblia que el Señor Jesucristo, Él cuidaba sus palabras, Él cuidaba sus expresiones, Él era muy sabio al hablar. Dice la Biblia que cuando le maldecían, no respondía con maldiciones. Cuando cuando padecía, no amenazaba. Usted no tiene que estar amenazando. Nos vamos a divorciar. Si esto sigue así, eso va a terminar mal. Yo no creo que usted debe estar con esas palabras. Recuerdo de una mujer que siempre le decía a su marido, nos vamos a divorciar, nos vamos a dejar, nos vamos a apartar. Y él, no, Dios no le agrada eso. Al Señor no le agrada eso. Sí, eso es así como vamos a terminar. Y un día él le dijo, pues nos divorciamos. Y lamentablemente, aunque todo el mundo le aconsejó que no lo hiciera, lo hizo. Y después ella estaba buscando ayuda mía y de otros para que, no, dile a él que no, fue él. Pero ya estaba cansado de tantas amenazas. Y qué pena que ese matrimonio se deshizo de gente que yo aconsejé mucho cuando iba al país donde vivían. Hermanos queridos, todo hombre y toda mujer sea tardo en hablar, porque así fue nuestro Señor Jesucristo y así Él nos aconseja en su palabra. Que Dios nos libre del síndrome de Pedro. Ese síndrome de que dice lo primero que le llega a la mente, porque puede dañar y ofender. Que Dios le bendiga, le guarde a usted y a mí.